saludo desde nuestro canal Promesa MRC a ustedes que están conectados con nuestro programa Caminos de Fe. Reciban grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estamos comenzando uno de los tiempos, como llamamos en nuestra iglesia, de los tiempos fuertes, el tiempo de Adviento, tiempo de preparación durante todo este mes, que es llevar la palabra de Dios a cada hogar necesitado. Qué misión más hermosa tiene. Así que, Carlos, desde donde usted esté, que Dios le siga bendiciendo y que sean grandes los frutos que el Espíritu Santo haga brotar en cada corazón necesitado. Pero el Señor, como no nos quiere solos, nos ha enviado en este programa a nuestro querido Luis Peña de Televida, el canal católico de la familia, ¿verdad? Encargado de producción para que nos acompañe. ¡Qué bendición! Buenas. Saludos. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí, muy feliz, la verdad, de estar aquí. Ya me han dicho que esta es mi casa, yo lo he creído así. Así, Virginia. Así es, esta es tu casa porque ya tenemos de hecho esa unión entre los dos canales. Qué esta bendición, alianza, ¿verdad? sí, esta alianza con la misión de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a tantas personas necesitadas, y estamos aquí haciendo esa misión. Así es, y mira, vamos a poner en oración a varias personas que siempre nos piden esa oración, personas necesitadas, a María Torres, que va a ser operada mañana, a Francisco Tomic, que le ha dado un ACV, a María Vázquez y a todas las personas que han pedido oración, que en cada programa y cada día vivimos orando e intercediendo por ustedes, que el Señor siga escuchando cada una de esas peticiones y ustedes puedan recibir esa respuesta, ¿verdad? De nuestro Señor, de nuestro Dios. Y ponemos también este programa en las manos del Señor para que los frutos sean abundantes, para que podamos nosotros preparar el camino, preparar nuestros corazones para esa celebración maravillosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces, Luis, vamos a hablar un poco del Adviento, ¿verdad? Del Adviento. Este tiempo fuerte, ¿verdad? Sí, qué tiempo más interesante. Mira, así es. Lo primero que tengo para decirte, Virginia, que cuando yo entré a la Iglesia Católica, a mí me sucedió algo interesante. Lo primero es que yo de joven no asistía a la iglesia. O sea, a mí me habían dado los sacramentos, pero no participaba, mi familia no iba a misa así asiduamente y básicamente estaba muy alejado de la iglesia. Cuando yo empiezo a caminar a través de un retiro, tú sabes que los retiros son importantísimos, a través de un retiro que toca mi corazón, y entonces es que ahí es que yo entro a la iglesia. Y no sé si así te pasó a ti también. Sí, así es. Mira, yo por ejemplo tengo una historia parecida. Por ejemplo, yo desde pequeña he sido católica y mi mamá nos llevaba a la iglesia, lo recuerdo perfectamente, nos sentaba en los bancos y ahí dormíamos desde pequeñitos. Pero cuando uno va creciendo, sí, como que se va alejando, ¿verdad? Y así sucedió en un retiro, en un encuentro. Yo siempre hablo del curso Felipe. Sí, muy bueno. Ese curso marcó mi vida en un antes y un después. Bueno, el caso mío es similar, totalmente alejado de la iglesia. Y yo escuchaba mucho sobre la palabra de Dios, pero específicamente de amigos protestantes. Y casi siempre todo lo que escuchaba hablar de la iglesia católica, aunque yo me consideraba católico porque había recibido los sacramentos, pero no practicaba en absoluto. Veía que ellos daban una explicación siempre errada sobre la iglesia, siempre hablaban mal, y esa era la percepción que yo tenía sobre la iglesia católica, porque eso es lo que yo estaba escuchando, ¿verdad? Claro. Hasta que entré en este ministerio, se llamaba Ministerio Enamórate de Jesús. Oye, ¿y qué edad tú tenías más o menos? 28 años. Uy. O sea, yo de 28 años hacia atrás, viví como un ateo, peor que un ateo, porque por lo menos los ateos rebaten la existencia de Dios. Sí, pero estaba joven, o sea que está bien, 28 años todavía está en la flor de la juventud. Bien, y entonces cuando entro a este ministerio Enamórate de Jesús, empiezo a conocer sobre la iglesia católica, porque era un ministerio de oración y formación. Fíjate que dos combinaciones, oración y formación. Ellos siempre se centraban en esa parte de una oración continua, de entrar en esa intimidad con el Señor y también de formarte, porque tienes que conocer a quien tú adoras y qué ha dejado establecido como verdad plena, que es la Iglesia Católica, que guarda el depositario de la fe, o sea, lo que Jesús dejó
lo dejó en la Iglesia Católica y es interesantísimo cómo yo fui descubriendo esa parte. No, y fíjate que hay un refrán que dice que católicos ignorantes, futuros protestantes. Así O mismo, sea que así tenemos mismo. que formarnos porque si no, no sabemos el fundamento de nuestra fe. Exacto. Y nunca se me olvida, recuerdo como ahora que nosotros nos reuníamos los martes y ese martes era un martes próximo a noviembre y el tema era el Adviento, precisamente porque ya se acababa el año litúrgico. Yo no sabía lo que era el año litúrgico ni nada de eso. Ahora tuve la oportunidad de participar en la misa con el Padre Néstor. ¿Y cuál fue el saludo del Padre? Sí, Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Y una persona que no conoce no entiende qué es lo que está pasando. Y en realidad es que inicia un nuevo año litúrgico. Y entonces cuando me muestran esto, que primero viene el Adviento, porque como todo el mundo, yo había escuchado sobre la Navidad. Sí. Y desde el punto de vista secular, porque la Navidad desde el punto de vista secular es muy, muy frívola. Se queda nada más en lo exterior, los bombillitos, los gastos, el arbolito, los regalos, y ya y se queda ahí. No llega hasta el verdadero sentido que es el nacimiento de Jesús. Sí, sí. Entonces, cuando me hablan del Adviento, yo no sabía qué era Adviento. Nunca había escuchado ni siquiera el término. ¿En serio? Adviento. ¿Y qué es esto? Y entonces empiezan a explicar, mira, Adviento es el tiempo para la preparación, entonces debemos prepararnos de esta manera. Y ahí entonces yo fui identificando cómo la iglesia tiene preparado todo un esquema, un programa. Yo le digo como un programa para llevarte a la santidad y a la centralidad en Jesucristo. Eso es lo que yo percibo. Porque esa preparación para la Navidad es una preparación donde debemos confesarnos, debemos mirar qué hay por dentro para que el Señor pueda nacer. Y así mismo fui a varios retiros de Adviento y siempre se decía lo mismo. Imagínate que alguien va a visitarte, que viene alguien muy importante y que tú haces en tu casa. Hay como una alegría expectante, de esperanza, porque viene tu familiar que tiene mucho tiempo quizás que no lo ve. Entonces hacían esa comparación y decían, bueno, pues así mismo es Adviento. Es un tiempo de espera. Y entonces también yo estaba un poquito concentrado en lo que los hermanos separados predican, que viene, conviértete, que viene Cristo, porque si no te va a llevar para el infierno. O sea, esa es la predicación protestante, es así, sí, que es un poquito más agresiva. Uh-huh. Pero entonces ya en la iglesia católica aprendí que es un tiempo de espera alegre. Obviamente, si tú estás esperando algo grande, tú debes prepararte, y eso que la iglesia enseña, que debes limpiar tu alma, confesarte, hacerte propósito también. Yo recuerdo propósito de vida. Propósito, yo recuerdo una vez que en uno de los retiros de una de las enseñanzas decía, mire, usted tiene que hacer un propósito de dejar algo que no le agrada al Señor. Y estábamos hablando sobre, por ejemplo, la mentira. Que uno a cada momento dice mentiritas para solucionar problemas. Sí. Y nos dimos cuenta cuántas mentiras uno, tratando de ponerla de que pequeña, pero son mentiras. O mentiras blancas. Exacto, mentiras blancas. Y entonces ahí tratar de evitar hacer eso, tratar de evitar de hacer aquello y entrar en ese sentido de preparación del Adviento, de la hermosura. Vamos a ver si nos da tiempo mirar algunas cositas que yo te puse aquí. Sí, y mira, algo importante tú has dicho, y yo siempre digo que nuestra iglesia es sumamente rica y sabia, claro, porque el año litúrgico lo divide en diferentes tiempos litúrgicos y cada uno de esos tiempos nos va guiando, ¿verdad? Nos va guiando a algo diferente. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros ¿a qué? A esa perfección espiritual. Exacto. Ahí preparando nuestros corazones. Y esa perfección espiritual aterriza en Jesucristo. Así es. En todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él representa para cada uno de nosotros. La Navidad es Jesús. Así mismo nosotros en la familia en un año hicimos un t-shirt y le pusimos ese lema: la Navidad es Jesús, porque nosotros debemos saber que lo que estamos celebrando es el nacimiento del Salvador. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad, aprovechando que estamos aquí en New York, fuimos a Rockefeller Center y hay un árbol bellísimo, sí, claro, qué lindo, muchísima gente. Que lo encienden el día primero. Exacto. Es algo tradición, es hermosísimo, sí. Se llena de gente. Se llena de gente. Es transmitido por todos los canales, eso es algo hermoso. Sí, hermosísimo, pero me fijé
o no sé si no me percaté, de que no se enfatizó mucho en el nacimiento de Jesús. No sé si estoy errado o es así. Es que, mira, la forma de verlo, la Navidad, el cristiano, como tú lo acabas de decir, es diferente de como lo ven las personas del mundo. Todo el mundo O se sea, pone. para ellos es importante el arbolito, las luces, Sí, sí, las muy lindo guirnaldas, todo eso. Pero tal vez el nacimiento no, o sea, pierden el sentido, el verdadero sentido. Y déjame decirte que para mí las tradiciones son importantes. Me encantan esas tradiciones de Navidad, de poner el arbolito. Ya yo puse mi arbolito. ¿Por qué? Porque el arbolito nos llena de alegría, las luces, y nos hace recordar cuál es el fin verdadero. Sin embargo, nunca pongas el arbolito de Navidad si tú no vas a poner el nacimiento. Porque todo eso, toda esa decoración, Luis, ¿a dónde nos lleva? A pensar que vino nuestro Señor Jesucristo, que nació en la primera venida hace 2024 años. ¿A qué? A salvarnos. Él nació para salvarnos. Entonces, eso es lo primero, el arbolito y las demás cosas no tiene la real importancia si no le ponemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso yo creo que ahí resumimos el Adviento y lo que es la Navidad. O sea, Adviento es la preparación para recibir a Jesús. Yo te voy a leer esta definición que tengo por aquí, la voy a leer literal y después hacemos algunas reflexiones. Dice, el Adviento es el comienzo del año litúrgico, como decía el Padre, Happy New Year. Empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre, o básicamente después de la fiesta de Cristo Rey, y termina el 24 de diciembre. Son los 4 domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. O sea, es como una celebración completa, Adviento y Navidad. No sé si recuerda que antes de empezar a hablar aquí te decía, es que vienen mezclados, Adviento y Navidad. Y es que de eso se trata. El Adviento viene de la palabra Adventus, ¿verdad? Ajá. Que es el tiempo de preparación. ¿Prepararnos para qué? Preparar nuestros corazones para que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue la Navidad, ¿verdad? Entonces nos encuentre listos, nos encuentre preparados. Y déjame decirte que mi primera experiencia fue así, literal. Yo sentí que el Señor nació en mi corazón, pero obviamente a través de esa formación que me dieron en el Adviento y que me dijeron paso a paso lo que tenía que hacer. Eso te iba a decir, porque tú tuviste ese tiempo de prepararte. Exacto. Anteriormente, como no te habías preparado, no le encontraba el verdadero significado. No, ni sabía lo que era. Y ojalá y dentro de nuestra iglesia no aparezca personas que no conozcan nada. Bueno, puede ser, pero la idea es que, y para eso estamos aquí, para recordarle lo que es el Adviento y lo que representa para uno poder verdaderamente vivirlo de una manera espiritual. Así es. Y no quedarnos en la parte material, en las luces, en el arbolito, sino en lo esencial que es Jesucristo. Y te digo, tengo para decirte que me encantan las luces, me encantan el arbolito. Ay, a mí el también. Ya yo puse mi arbolito. Eso es bellísimo. Eso es importante para mí. ¿Y sabe lo que hizo el Padre hoy también? Que bendijo las coronas. Las coronas de Adviento. Son sumamente importantes también las coronas de Adviento, ¿verdad? Exacto. Entonces, precisamente, la iglesia, que es una iglesia que tiene símbolos, en este tiempo tiene lo que es la corona de Adviento, donde tiene 4, a veces 5 velas. Sí. Cada una se va encendiendo cada domingo de Adviento, como en representación de que esa llama va creciendo, de esa espera de que el Señor ya está cerca. Y mira que también el significado, porque la corona de Adviento es circular, con las ramas, el follaje verde, ¿verdad? El verde, ¿qué significa? Esperanza. La vida, la esperanza. Y es circular porque nos habla del amor de nuestro Señor Jesucristo, del amor de Dios que es infinito para ti y para mí. O sea que tú y yo estamos llamados a acercarnos a nuestro Señor independientemente de cuál haya sido tu historia hasta este momento. El amor de Dios está ahí, fijo y no se mueve en ningún momento. Es inamovible. Entonces, también como tú decías, con las 4 velas, ¿verdad? Y los colores, que es el morado, aquí estoy yo de Adviento, ¿verdad? Definiente para la ocasión. Sí, y las 2 primeras, hay 2 velas que son moradas porque nos hablan de esa primera preparación, ¿verdad? De allanar el camino, de preparar nuestro corazón y nos dan una serie de herramientas
con las cuales tú y yo podemos preparar ese corazón. Pero luego de esas 2 semanas, viene la tercera semana, que es Rosada. la semana de la alegría, ¿verdad? Domingo de Gaudete. De Gaudete. Que ese es el domingo ya de donde ya tú estás en el momento preciso de llenarte de esa alegría por el nacimiento de Jesús. Ya, sí, el gozo. Es como recordarnos más de cómo estaba la Virgen María una semana antes. Imagínate tú, una mujer embarazada, una muchacha embarazada que ya está al borde de dar a luz, faltándole 7 días apenas. Ya tú te imaginas todas las cosas hermosas, los preparativos, ya todo está listo. Pues esta semana de Gaudete es esa semana importante, una de las más importantes, porque ahí ya sabemos que ya viene casi nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, yo considero que para poder vivir bien el Adviento, lo primero y lo esencial es ir a misa. Porque cada misa, cada domingo, el primer domingo de Adviento, el segundo, el tercero, como ya estábamos hablando, el sacerdote se va a encargar en la homilía de explicarte cómo vivir esa semana y cómo esa alegría va a ir aumentando. Pero entonces la liturgia también va a hablar de diferentes temas, porque el Adviento no solamente tiene un sentido de la venida de Jesús o de celebrar la Navidad como nacimiento, también está el sentido escatológico, o sea, la segunda venida. Así es. Por ese motivo, durante todo el tiempo litúrgico de Adviento, vamos a tener 3 personajes. Sí. El sacerdote lo decía en la homilía. Esos personajes son Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Y que Isaías es el profeta mesiánico. Exacto. Que habla de la llegada del Mesías. O sea que mira, desde el Antiguo Testamento que se desarrolla Isaías, mira cómo ya él venía hablando y mencionando de este nacimiento de nuestro Señor. Y es que este acontecimiento del nacimiento de Jesús es tan importante que nuestro Dios lo preparó desde el principio de los tiempos, desde la misma creación. Todo un esquema espiritual para llevar ese pueblo, el pueblo judío, el pueblo de la primera alianza, para llevarlo a este acontecimiento. Así mismo, a través de Abraham, de Moisés, luego de los profetas, luego de los reyes, en donde ¿qué se les decía al pueblo? Que se convirtieran y que vivieran ¿qué? En obediencia al Señor. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Claro, exacto. Conviértanse a allanar el camino para el Señor. Entonces podemos ver, mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto específicamente el 522, nos dice: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso, como tú decías, que Dios quiso prepararlo durante siglos. Así es. Y mira que dice aquí en nuestra doctrina: ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Así es. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. Para los paganos un poco confusa todavía, porque no habían conocido el Evangelio. Pero toda la nueva alianza, ellos estuvieron en esa expectativa de que en un momento iba a llegar el Mesías. Es tanto así que la cena pascual judía, en la que todavía los judíos la celebran hoy en día, tiene 5 copas. Y hay una copa en la que ellos oran, creo que es la copa de Elías, donde la pone fuera de la casa, porque ellos dicen que un día va a llegar el Mesías, y antes de que llegue el Mesías, va a llegar Elías, que es lo que nosotros entendemos que es la figura de Juan el Bautista. O sea, todas esas profecías que tenía el pueblo judío se hizo realidad en la nueva alianza. Y mira qué bonito este texto de Isaías, que me parece que en una de las liturgias se lee, es Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos ha nacido, nos ha traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso. Eso es Isaías 9:6. Ya es una profecía. El cetro, ¿quiénes llevan los cetros? Los reyes. Así es. Entonces, ahí ya está haciendo la profecía de que va a nacer ese niño. Y ese pueblo judío se mantuvo con esa espera. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora en estos 4 domingos, el pueblo judío duró más de, bueno, todavía lo siguen esperando, pero
Hubo una parte del judaísmo que fue el que aceptó a Jesús, que duró más de 2000 años en ese Adviento. Y es importante, Luis, reconocer la importancia, ¿verdad?, de este acontecimiento histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo del Adviento, porque tenemos que prepararnos. Y mira esas dos vertientes, ese sentido escatológico, el sentido cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Pero también la segunda venida. Y la segunda venida, que es el sentido escatológico del final de los tiempos. O sea que tenemos que comenzar a prepararnos, no para que Jesús nazca ahora, porque ya Jesús nació, pero vamos a recordar una vez más en nuestro corazón a dónde tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para la segunda venida. Ahí sí, tú y yo vamos a poder participar de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa importante, Luis, que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, la parusía, vivimos en una constante espera. Claro. Constante espera, como decía nuestro sacerdote, que decimos después de la consagración: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O sea, que constantemente, diariamente, nosotros los cristianos nos mantenemos en esa preparación espiritual para poder estar listos cuando venga en la segunda venida, en la parusía, nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte algo muy importante, y que lo he escuchado coincidencialmente, bueno, diosidencia de varios sacerdotes en homilías recientes. Esa espera es alegre. Sí. No es una espera con miedo, como algunos predican por ahí, una espera de miedo, viene el Señor. No, es una espera con alegría de que el Señor en un momento se va a manifestar. Y esa alegría lo que nos debe llevar a un cambio, a un cambio de vida, no a desesperarnos, no a tener miedo, sino a que ese encuentro se va a dar. Inclusive tú puedes decir que es pronto, porque nosotros también podemos morir. O sea, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con el Señor pronto. Así es. Y precisamente la iglesia quiere eso, que siempre estemos preparados, que estemos en vela. Y tomando de donde la iglesia, de las mismas palabras de Jesús en el Evangelio. O sea, siempre estén en vela, porque ustedes no van a saber en qué momento. O sea, y tú sabes cómo ha pasado precisamente lo que sucedió en la pandemia, que hay gente que tú no pensabas que iba a fallecer, de repente mueren. Bueno, pues precisamente eso es lo que quiere la iglesia con el Adviento, que nos estemos siempre preparados para ese encuentro con el Señor. Y mira, tú acabas de hablar algo, y yo siempre he dicho, más puede el amor que el temor. Claro. Tenemos que enseñar con el amor. Cuando tú a un niño le das muchas pelas, muchos maltratos, se turban, es una turbación mental que tienen ellos para aprender. Sin embargo, cuando tú a partir del amor les aconseja, les dice lo que tienen que hacer, vas a lograr mejores resultados de inteligencia, de aprendizaje con ese niño a partir del amor, porque va a ver que tú lo estás ayudando, no que tú le estás golpeando. Claro, y déjame decirte algo. Luego de que tú reconoces en la grandeza de Jesús y ya entiendes de que Jesús viene a mi vida, de que Jesús va a nacer en mi corazón, es una decisión libre ya de tú cambiar. Sí. Es una decisión libre y ya es la alegría de esa esperanza que te lleva a hacer esos cambios. Así es. Porque entonces tú quieres vivir ese gozo de que solamente lo da el Señor, ese gozo. Así es. ¿Y de qué manera podemos prepararnos? Bueno, para vivir el Adviento de una mejor manera, para preparar nuestro corazón, ese pesebre interior, ¿verdad? Que tenemos que estar dispuestos, disponibles para que Jesús nazca en él. Mira, yo creo que la principal, la mejor manera es a través del sacramento de la confesión. O sea, indudable que el Señor obra maravilla a través de ese sacramento. Me gustó mucho una anécdota que hizo aquí el Padre Néstor en la homilía, que él decía, en otra misa decía, mire, tenemos un confesionario nuevo y queremos estrenarlo. Y yo veo aquí mucha gente que quizás tenga esa necesidad de hacerlo. A que limpiemos la casa de nuestra alma para que verdaderamente el Señor nazca. Sí, o sea que tenemos que hacer un examen de conciencia primero. Exacto. Minucioso, porque déjame decirte que a veces no encontramos qué confesar.
A veces no encontramos Sí. vamos a confesarnos y acabamos en 2 o 3 minutos. Sí, Porque no, eso está es que mal. yo no sé que yo me voy a confesar. O yo me voy a confesar las cosas de siempre. Bueno, entonces si te estás confesando las cosas de siempre, es un tiempo importante, el tiempo de Adviento, para hacerte un propósito definitivo, porque para eso es el Adviento, para hacernos un propósito específico, para poder deshacernos de esos pecados que a diario cometemos. Sí, sí, siempre estamos, lamentablemente, siempre estamos expuestos al pecado ya por lo que la iglesia llama la concupiscencia, que es esa herida que nos dejó el pecado original y esa tendencia al mal, siempre estamos expuestos. Y entonces, cuando vayamos a confesarnos, tenemos que decir exactamente lo que estamos haciendo para que verdaderamente el sacramento tenga un efecto. Hay personas que dicen, no, yo no me voy a confesar porque ya eso yo lo confesé, Sí. o yo siento que no estoy cometiendo pecado. Ese es un pecado ya, Claro que porque sí. la palabra de Dios dice que somos pecadores. Y déjame decirte que hay muchas personas que les cuesta confesarse. Yo conozco personas que tienen más de un año que no se confiesan, Oh, y Dios. por más que uno les motiva y les dice, y comulgan todos los domingos cada vez que vienen a misa, porque dicen que ellos pueden, y son católicos, cristianos, que ellos se confiesan con Dios. O sea, imagínate tú, tener esa confusión mental. Es una idea protestante. Claro, una idea protestante, pero tú sabías que hay muchos católicos que piensan así, que les cuesta. Sí, hay muchos No católicos, yo conozco, sí señor. Ay, Dios mío. Y te estoy hablando, lo que te estoy hablando ahora, de un caso real. Ay, Dios mío. Es un caso real el que te estoy hablando. Dice Bueno, que no necesita, y eso es importante que nosotros entendamos, que tenemos que acercarnos al confesionario, porque fue el mismo Jesucristo que lo dejó, ¿o no? Claro que sí. Claro. Y no, y porque sabía que lo íbamos a necesitar. Claro. Me parece que Juan 21, 23 dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan les quedarán retenidos. O sea, el Señor le dio ese poder a los apóstoles, no solamente de perdonarlos, sino de discernir. Mira, eso no te lo puedo perdonar hasta que tú no mejores o hasta que no tomes una decisión de cambiar. O sea, que es una promesa del Señor que da su Espíritu Santo a los apóstoles y los descendientes para que puedan realizar. El Espíritu Santo y el perdón para que los apóstoles luego ya una vez han desaparecido, los sacerdotes. Exacto. Son representantes de Cristo para otorgarnos ese perdón. Eso es lo que se llama en nuestra iglesia la sucesión apostólica. Exactamente. Que lamentablemente nuestros hermanos separados no tienen eso. Nosotros tenemos un tesoro, debemos reconocerlo y valorarlo, porque muchos de los católicos dicen, sí, nosotros, esta es la verdadera iglesia, pero eso es un compromiso que tenemos. Así es. Porque tú no puedes decir, esta es la verdadera iglesia y entonces estar continuamente en pecado. Así entonces tú vas a confundir a las personas que te rodean. Claro que sí. Y mira, después de hacer ese examen de conciencia y hacer irnos al confesionario, ¿verdad? También tenemos que hacer un propósito claro, de enmienda, un propósito de enmienda, un propósito de Adviento para poder tratar de recibir esa fortaleza espiritual para no caer en los mismos pecados, porque dicen, somos pecadores, y es verdad, y hasta que moramos, el último segundo estaremos pecando. Pero una cosa es que tú caigas, ¿verdad? Por las condiciones de la vida, y otra cosa es que tú no luches contra eso. Claro que sí, y déjame decirte algo, nuestra iglesia está llena de muchos ritos, alguna persona está en contra de eso, pero la verdad es que nosotros necesitamos que continuamente se nos recuerde las cosas. Entonces tú colocar la corona de Adviento y ir encendiendo en tu casa cada velita, entonces tú te vas a ir recordando que ya se va acercando la venida del Señor. Entonces ese sería el segundo paso, o sea, ya lograste ir al confesionario. Entonces prepara tu corona de Adviento en tu casa y ve cada domingo encendiendo esa velita, porque esa velita te va a recordar que ya se acerca la venida del Señor. Hay personas que a cada velita le asignan un propósito. Sí, así es. Este domingo vamos a hacer esto, esta semana vamos a hacer esta otra semana y así sucesivamente. ¿Y sabe qué cosa es importante también? Leer el Evangelio de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos, uno por día, hasta el día 24 que nace nuestro Señor Jesucristo. Sí, y ya te vas a haber leído el Evangelio completo y vas a terminar, vas a entender el significado del nacimiento de nuestro Señor. No, claro, la lectura de la palabra. Mira, yo quiero leerte el punto 524 del Catecismo de la Iglesia Católica.
al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la iglesia actualiza esta espera del Mesías. Muy importante, porque mucha gente dice, se repite. No, se actualiza. Participando a la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de la segunda venida. Sí. Celebrando la Navidad y el martirio del precursor, la iglesia se une en el deseo de este. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Mira qué interesante. Estas son lo que dice nuestra doctrina católica, claro, sobre el Adviento, y más adelante va a pensar a dar ciertos aspectos de la segunda venida, de la parte escatológica. Y es de lo que nosotros hablábamos ahorita, de esa segunda venida, ¿verdad? De que tenemos que estar preparados, porque ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 y pico de años nadie lo pudo vivir físicamente, sino ahora a través de la palabra de Dios. Pero esa segunda venida, esa parucía, cada uno de nosotros sí que lo va a vivir. Entonces, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo va a estar tu corazón? ¿Cuán preparado estará tu interior para esa segunda venida? ¿Para dónde irás? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Vengan benditos de mi Padre o aléjense de mí, ¿verdad? No les conozco, dependiendo de lo que tú y yo hagamos. Y también en este tiempo de Adviento que culmina con el nacimiento de nuestro Señor, con la liturgia de Navidad. Exacto, con la Navidad. Nos motiva a eso, a las bienaventuranzas, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea que es un tiempo importante para que cada uno de nosotros abra su corazón y mire a su alrededor quién está necesitado. Pero mira, es tan fuerte el tiempo de Adviento, Navidad, que inclusive los no creyentes se animan a compartir. Así es. Se animan a ayudar al necesitado. Entonces, más nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que animarnos a hacer esas prácticas. Y déjame decirte algo. Hablando de la escatología y de la segunda venida, eso es otro tema de tanta confusión. Que la iglesia también tiene su doctrina acerca de eso, pero lamentablemente nuestros hermanos separados empiezan a creerse cosas que si la guerra, que si la pandemia, que si ya es ahora, que si es ahorita. Siempre la iglesia enseña las mismas palabras de Jesús. El tiempo y la hora no se sabe. No se sabe. La misión de nosotros es evangelizar y estar preparado. Así es. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día de la hora. Pero sin embargo, la doctrina de la iglesia, en el punto 674, nos dice un aviso. Dice aquí: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado o de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. Y hace una cita, Romanos 11:20. Mira qué interesante, y a mí me llamó mucho la atención de la escatología, esta parte que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 674. Cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, wow, pero yo nunca había escuchado eso. Que la iglesia te está enseñando que una de las señales, aparte de todas las otras, es que una conversión en masa del pueblo judío. Si eso todavía no se ha dado, entonces no podemos decir que las señales se están dando, porque la Iglesia Católica en su doctrina enseña, haciendo una reflexión de Romanos 11, capítulo 11, también me parece que el 12 y el 13 hablan de ese tema, que el que quiera profundizar un poquito más, léase la carta a los romanos, se va a dar cuenta que una de las señales de la segunda venida es la conversión en masa de los judíos. O sea que sí, y la palabra de Dios habla que se va a dar la unión de todos los pueblos, de todas es las más o menos por ahí es que va, en el sentido de que nosotros compartimos muchas creencias con los judíos, porque los judíos creen en Dios. Lo único que no tienen todas las enseñanzas que vino a dar Jesús en estableciendo la nueva alianza. Qué bueno, amén. Y ya para ir terminando. Se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Este tiempo se va rapidito, 30, 40 minutos. Óyeme. Mira todas las hojas que faltan. Si tienes algo importante más, sí, pues podemos irlo comentando, pero ya para ir aterrizando, ¿verdad? No, mira, la verdad. Este tiempo hermoso de Adviento es un tiempo precioso. Sí, bellísimo. Porque mira cómo viven las personas con este afán de vida.
La gente dice, óyeme, pero a mí se me va el día, se me va la semana, se me va el mes y ya se me fue el año. Sí. Y no encontramos, y dicen, no logré los objetivos que yo me propuse porque el tiempo vuela, dice la gente. Claro. Entonces es importante cada tiempo que vivimos en la iglesia hacer ese alto en el camino, ¿verdad? Ahora estamos viviendo el tiempo de Adviento, nos paramos en este tiempo. ¿Qué significa? Preparación, espera, tiempo de esperanza y cómo me tengo que preparar ya con esos pasos que hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente nos preparamos de esa manera e ir viviendo cada uno de esos tiempos y así vamos a seguir logrando los objetivos espirituales. Claro. Mira, yo quiero finalizar básicamente como iniciamos. La iglesia es muy sabia y ha dedicado tiempos litúrgicos para la preparación, tanto como para la Navidad como para la Pascua. Recuerden que tenemos la Cuaresma que prepara la Pascua y este tiempo de Adviento que prepara la Navidad. Pero esos tiempos, sobre todo, nos ayudan a nosotros a caminar en la santidad. Ese es el objetivo principal de cada cristiano, caminar y obedecer al Señor, caminar en la santidad. Entonces, la iglesia nos propone ciertos ritos, ciertas actividades de las cuales ya hemos mencionado algunas. El único problema está en que si nosotros tenemos complejos y no queremos obedecer, hacer este tipo de cosas, ¿y por qué yo voy a tener una corona? ¿Por qué yo voy a tener estas velitas? No, cada cosa de esa tiene un sentido. Lo que hay que profundizarla y llevarla a cabo y con ese deseo ardiente que pone en el Señor cada vez que cuando uno se prepara para recibirle, que verdaderamente experimenta eso. Yo te puedo decir que con una Navidad recientemente, que en la liturgia de ese 25 de diciembre yo experimenté la presencia de Jesús en el sentido de ese nacimiento, porque la misma lectura, la liturgia que se va mencionando, si tú prestas atención en esa misa de Navidad, es una liturgia bellísima y uno si se adentra en ella va a experimentar cada año ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Así es. No queremos terminar sin hacernos la pregunta, ¿ya estamos listos comenzando esta preparación de este tiempo de Adviento? ¿Ya estás preparado, tú que estás escuchando el programa? ¿De qué manera te estás preparando? ¿Ya estás meditando, haciendo cada uno de los pasos necesarios para abrir tu corazón, para prepararlo, para que nazca una vez más Jesús en tu corazón? ¿De qué manera estás preparándote? ¿Cuáles son esos pasos? Cada uno necesita una preparación particular, porque las cosas que yo puedo estar haciendo, hay otra persona que no la esté haciendo. Por eso es una pregunta muy independiente para cada uno de nosotros. Por eso es importante que tú te hagas la pregunta, que tú te encuestes tú mismo y digas de qué yo me tengo que arrepentir. ¿Cuáles son los puntos que yo tengo que hacer, que avanzar, que analizar para que pueda nacer verdaderamente Jesús en mi corazón? Amén, amén. Y que no sea un Adviento más, que se viva a profundidad, porque no sabemos si qué puede ser el último. El sentido, ¿verdad? El sentido del Adviento, el sentido de la Navidad. Que se viva a profundidad, porque no sabemos si este va a ser nuestro último Adviento aquí en la tierra. Salir de la monotonía, ¿verdad? Involucrarnos en esa formación que tú dices. Claro que sí, profundizar, asistir a misa sobre todo. Y que sea un Adviento y una Navidad alegre. Alegre en el sentido de una espera alegre, en el sentido de que a pesar de cómo estamos, de las tristezas, de los pecados que tenemos, todo eso nos lleva a una alegría. Porque sabemos que Jesús nos perdona, ¿verdad? Claro, y nos recibe con los brazos abiertos, y tú quieres más alegría que esa. Claro que sí, no, y déjame decirte algo, yo he experimentado al salir del confesionario la mayor alegría que se puede experimentar. Así es que vamos entonces a orar un poquito, a cerrar con una oración, ¿verdad? No sé si tú quieres comenzar una oración de preparación. Aquí estamos, Padre, ante tu presencia. Nos presentamos a ti. Somos pecadores, pero sabemos que tú vienes en nuestro auxilio. Sí, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento te vamos a pedir, Señor, que nos ayude, pueda entrar en nuestros corazones.
pueda entrar en los corazones de nuestros familiares y de todas las personas que nos rodean. Sí, Señor Jesús. Que este Adviento y esta Navidad no sean uno más, sino que sean ese espacio que tú nos has brindado para tener ese encuentro personal contigo, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Te Señor. alabamos y Te alabamos, te adoramos, Señor. Te Gloria y bendecimos. alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes de qué estamos hechos. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Cuáles son nuestros pecados reincidentes. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú entres en nuestros corazones y nos ayudes a vivir este tiempo de preparación, este tiempo de esperanza, tiempo de espera, de la mejor manera posible, Señor. Contamos contigo, contamos con tu Espíritu Santo, que va a hacer esa obra en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor infinito. Gracias por tu bondad. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Y a Dios. queridos, hemos llegado al final de este programa. Qué hermoso, ¿verdad? Se El fue. primero de Adviento. Y Rapidísimo aquí, calientito, empezando el Adviento, ¿verdad? No, aquí está frío. Ah, aquí en Nueva York, en el programa, ¿qué verdad? Está frío. No, aquí en este estudio sí está calientito. Pero sí, a pesar del frío, ¿verdad? Nos calienta esa esperanza. Y qué bueno, Claro. qué bendición. Así es que vamos a despedirnos, querido Luis. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Bendiciones.